Hola mis queridas y estimados amantes del terror. ¿Qué tal? A petición de muchos de ustedes, en esta ocasión, haremos un especial de 10 historias de terror, realmente escalofriantes, que ocurrieron en distintos países. En la descripción del video, dejaremos los enlaces, de las mejores historias que nos hicieron llegar, y allí, podrán leer muchas más. Apaguen las luces, pónganse sus audífonos, y abracen a sus ositos de peluche, superpoderosos, que ya empezamos. Es verdad. Quiero recalcar que esta historia es verídica, de esas que uno ve en los documentales, de cosas no naturales, que le ocurren generalmente a otras personas. Bueno, esta vez me pasó a mí. Estábamos de regreso a Jujuy, mi señora, los chicos, y yo. Veníamos de Mar del Plata, de visitar a la familia. Era pleno enero del año 2008. A la altura de Santiago del Estero, en la banda, ya nos había agarrado la noche. Entonces decidí seguir, o sea, hacer el último tirón hasta casa. Tenía dos opciones, desviarme por la Ruta Nacional 9, o seguir por la Ruta Nacional 34. Opté por la segunda. Esta se caracteriza por tener un poco menos de tránsito. Había pasado más o menos 1 hora y media, desde que salimos de la banda, cuando empezaron a pasar cosas raras. La noche se prestaba para ir con los vidrios delanteros del auto, un poco bajos. Los chicos ya iban dormidos. Venía con Natalia, mi señora, charlando. Cuando vemos pasar volando, por delante del auto, como un ave de grandes dimensiones. Sin decirnos nada, levantamos los vidrios hasta dejar una pequeña ranura. A los 15 minutos, pasó algo más raro todavía. De pronto, vimos en el asfalto, acurrucado como si estuviera carroñando algo, un bulto color piel, del tamaño de un humano, de estatura baja. En ese momento, me imaginé que lo iba a atropellar, por lo cerca que estaba. Agarré bien el volante, y pensé que no tenía otra, que pasar por arriba de eso. De pronto, ocurrió lo menos pensado. Aquello salió volando por delante del auto. Un ala traslúcida color piel, me cubrió el frente del parabrisas. No sé, si tenía 2 metros de ancho. Sorteó la velocidad del auto, no sé cómo. Cualquier otro animal, no lo hubiera hecho. Pasó por el costado izquierdo del auto, sin tocarlo siquiera. Un ala, como dije, me cubrió todo el frente del auto, y la otra, casi me imagino, rozando el suelo. ¿Vampiro? ¿Alguna criatura, todavía no descubierta? La verdad, no sé qué habrá sido eso, no lo volvimos a cruzar, en el resto del viaje de regreso. Menos mal. Recuerdo que, después de 2 días, recién comentamos el suceso con mi señora. Al recordarlo, me dio un escalofrío. Esto es algo que no creo que me olvide fácilmente. El hotel. Soy mochilera, y una vez en Mérida, nos quedamos en una posada muy vieja, pero económica. En la primera noche, un compañero y yo, habíamos tenido un problema. Esa misma noche, a la 1 a.m., mi compañero se levanta como raro, a moverse espantosamente en la cama. Y con la compañera que tenía al lado, se le lanzó encima, para ahorcarla. Se paró, y todo, a buscar un cuchillo. Cuando mi otro compañero se levanta, a ver qué le sucedía. Cuando encendía la luz, se le quitaba todo, y preguntaba qué hacían. Yo pensaba que era mentira, solo un juego. Al otro día, nos ponemos a hablar con la señora de la posada, y nos cuenta la historia de que había unos viejitos que murieron ahí, y atormentaban a los turistas. Y hasta una vez, encontró a una chica metida debajo de un fregadero, con un ataque de nervios. Pero había algo más. Nos contó la hija, que su hermano, una vez sintió que alguien se le sentaba al lado, y empezó a ahorcarlo, de la misma manera que mi compañero le hacía a la chica. Ahí me di cuenta de que todo lo que hacía era verdad. En esa posada nos quedamos 5 días, en los cuales
desde la 1 a.m. hasta las 5 a.m. Nunca dormíamos, porque empezaba mi compañero con eso. O si no, era que sonaba como si tocaran una puerta de vidrio. O se movía la hamaca sola. También, en la parte de la puerta de la habitación, que da al pasillo, llegaba una luz de repente, y se iba apagando poco a poco. También sucedía que se escuchaban sonidos raros sobre nosotros. Como un tanque de agua, moviéndose bruscamente, a propósito. No sé, un sonido extraño. Y como si no fuera poco, el ruidito del silencio se hacía muy agudo, en un solo oído, tan fuerte que aturdía. Luego, ese sonido se pasaba por toda la habitación. Se podía percibir por dónde estaba, por el ruido. Esto es un poco resumido, de todo lo sucedido. Yo no creía en esto, hasta que por mala racha, me sucedió. El cementerio. Mi mamá tiene un amigo que trabaja en el cementerio. Un día, yo la acompaño a ver a este señor a su casa, porque andaba un poco enfermo. Mi madre le pregunta por qué estaba así, y él le dice que había quedado traumado por lo que vio el otro día en el cementerio. Se trataba de que ya era casi de noche, y él estaba ya por cerrar el sitio. Se había largado una fuerte tormenta, y como su trabajo lo pide, él debe asegurarse de que nadie quede en el cementerio cuando éste se cierra. Verificando el lugar, vio a lo lejos una niña con un vestido blanco que corría de un lado a otro. Él se acercó porque creía que ella estaba perdida y no quería dejarla encerrada. Cuando se acercó, le dijo que ya saliera porque estaba por cerrar. Ella lo miró y le dijo que ya iba a salir, solo quería dejarle unas flores a su madre. A él se le hizo la piel de gallina, porque la niña no tenía ojos, y su piel era demasiado pálida y extraña. Rápidamente se largó, y cerró el lugar. La novia. Hace algunos años, salimos del aeropuerto internacional Las Américas, mi hermano mayor, Fernando, y yo. En horas de la madrugada. Durante todo el trayecto de la autopista, Las Américas, rumbo a la ciudad de Santo Domingo, una espesa neblina cubría todos los alrededores, dificultando un poco la visión. A la altura del kilómetro 18, de la referida autopista, vimos con asombro y miedo a una mujer muy blanca, vestida de novia, al borde de la vía, como si estuviese esperando que alguien la recogiera. Nos quedamos petrificados, porque sabíamos de los rumores, de la mujer vestida de novia, que ocasionalmente aparecía en esa zona, y que, en ocasiones, hasta ha abordado los automóviles de algunos conductores ingenuos, que, según narran, se han llevado el susto de su vida. Misterio. El otro día, mi hijo lloró como a las 2:30 am, pidiendo tetero. Yo me levanté medio dormido a buscarlo, y mi mujer se quedó con el bebé. Estando en la cocina, escuché a mi mujer exclamando: Papi. Desde la habitación, yo le contesté adormilado: ya voy. Seguí preparando el biberón, y escuché nuevamente la misma exclamación, pero ahora venía del baño. Yo respondí: ya termino, y voy para allá. Luego me extrañó haber visto a nadie pasar por mi lado hacia el baño, y sentir la voz salir de ese lugar. Pensé que, el estar adormilado, me estaba jugando una mala pasada. Cuando llegué a la habitación con el tetero, observé que mi mujer y mi hijo estaban dormidos. La llamé a ella, y le pregunté por qué llamaba tanto, para luego dormirse, y no prestarme atención. Y ella me respondió que no me llamó ni una sola vez, y que tampoco pasó hacia el baño. Me quedé frío, me arropé de pies a cabeza, y me dormí sin pronunciar palabra, hasta el día siguiente, que le conté todo a mi mujer. Por primera vez, me sentí solo, y vulnerable. ¡Qué horror! El taxi. Una noche, a las 2 de la madrugada, íbamos con mi primo en un taxi.
Cuando vimos a una muchacha en la carretera, ella le hizo la parada a mi primo, y él la recogió. La muchacha se encontraba llorando, quizás porque algo le había pasado. Sin embargo, nos dijo que quería que la lleváramos a la casa. Nos dio la dirección, y mi primo la llevó hasta allá. En ese momento, ella se bajó del taxi, y nos dijo que esperáramos aquí, porque ella no tenía cómo pagarle a mi primo, que ya le traía el dinero. Entonces, ella se entró a su casa, y nosotros nos quedamos afuera por 25 minutos. Cuando vimos que la muchacha no aparecía con el dinero, mi primo decidió bajarse, y golpear en la casa donde vivía la muchacha. Al golpear, salió una mujer, y mi primo le preguntó que si ya tenía el dinero de la ruta que había hecho. Que la muchacha, hacía 25 minutos, se había bajado del taxi sin pagar. Cuando la señora le dijo: No sé de qué está usted hablando, mi hija murió hace 6 años, la encontraron muerta en un callejón, y fue asesinada por un taxista. Mi primo y yo quedamos perplejos. En el cementerio. Hace muchos años, fui con mi mamá al sepelio de una señora que había muerto cerca de nuestra casa. Al llegar al cementerio, era muy tarde, como a las 6:00 p.m. Mi mamá se fue detrás del féretro de la señora, y yo me quedé solo, con una amiga de mi mamá. Pero de un momento a otro, el cementerio se nos hizo como más grande de lo normal, así que empezamos a caminar mucho. Pasaron como 3 minutos, y al subir la mirada, vemos enfrente de una bóveda, a una mujer llorando, arrodillada, vestida de negro. Mi cuerpo quedó como paralizado. La sangre se me puso como fría, y estaba pálido. La amiga de mi mamá, también quedó igual. Luego de unos segundos, oímos la voz de mi mamá que nos llamaba. En ese momento dimos la vuelta hacia donde nos llamaban, y vimos que, el cementerio, ya no estaba tan grande. Luego, yo giré la cabeza, y la mujer, ya no estaba. Visiones y premoniciones. Esta historia la vivieron Marjorie T. Judson y su hija, Ellen, de 26 años. Ellen vivía en un edificio de apartamentos, al otro lado de la calle donde vivía Marjorie. Una noche, Ellen dormía profundamente, cuando se despertó al escuchar fuertes voces. Era su madre, que gritaba: Ellen, ¿estás ahí? Déjame entrar. Ellen se dirigió a la puerta, y al abrir, se encontró con su madre nerviosa. Marjorie quería saber por qué Ellen había llamado a su puerta unos minutos antes. Ellen miró a su madre estupefacta. Ella no había salido, no había ido a casa de su madre, no había llamado a su puerta. Es más, se había acostado a las 11 de la noche, y no despertó hasta ese momento. Marjorie, alarmada, le dijo que aquello no era posible, porque ella le había visto, y había hablado con ella. Es más, según Marjorie, Ellen le dijo que fuera inmediatamente a su casa, sin hacer preguntas. Entonces, un estruendo las dejó atónitas. Madre e hija corrieron para asomarse por la ventana. En la acera de enfrente, había un escape de gas, y como consecuencia, había provocado una explosión en el edificio donde vivía Marjorie. Si en el primer caso, Marjorie salvó la vida, aquí les cuento otro caso de premonición. El 20 de octubre de 1966, una niña galesa de 9 años, llamada Eril May Jones, le dijo a su mamá que había soñado que iba a la escuela, y al llegar, vio que el edificio desaparecía. Que una cosa negra la había aplastado. Al día siguiente, fue a la escuela como de costumbre, y 500,000 de toneladas de carbón de desecho se deslizó sobre el pueblo minero, matando a 139 personas. La mayoría niños, y entre ellos, Eril. La casa de campo.
Mi prima me contó cierta vez que en la casa donde ella vivía pasaban cosas malas. Que ella presentía que ahí había algo muy malo. Igual mi tía, que decía que desde que llegó a vivir ahí se sentía intranquila y se enfermaba seguido. Que en las noches escuchaba ruidos como rasguños en la pared, los perros aullaban hasta morir y a veces, cuando mi tía salía a ver qué pasaba, veía la figura oscura de un hombre bajo el zapotal de esa casa. Los perros aullaban al contemplar esa figura y se retorcían en aullidos de terror. Bueno, así pasaba. Un día decidimos mi abue, mi hermana y yo ir como de día de campo a la casa de mi prima. Cuando llegamos, el lugar era muy bonito, completamente en el campo, cerca había un riachuelo, mucha vegetación, etc. Desde el momento en que llegué, me sentí intranquila, no sé, como que había algo en el ambiente que no me gustaba nada. Lo raro era que era en pleno día, como a las 12 o 1 de la tarde, y se sentía un miedo, una sensación de pesadez. Recuerdo que jugábamos con las Barbies en los lavaderos, bajo una covacha. Entonces mi prima y mi hermana salieron a traer algo y me quedé sola. Empecé a sentir un miedo indescriptible. Nunca había sentido algo así, presentía que algo o alguien estaba detrás de mí, viéndome, mirándome. Entonces salí precipitadamente, con el corazón en un vilo, porque sentí que si permanecía un minuto más ahí, sola con eso atrás de mí, iba a haber algo que haría que me muriera de terror. A la semana, mi prima y mi tía abandonaron la casa porque les contaron que ahí otras personas veían al diablo. Veían como que había un incendio, escuchaban gritos y muchas cosas más, y alguien más les dijo que los antiguos dueños de esa casa igual salieron huyendo de algo que los atormentaba todos los días.